Yo llegaba a algún lugar y a mí nadie me preguntaba, hola Marisa, ¿cómo estás? Me decía, ay, ¿tú eres Verónica o María Suspiro? ¿Y tu hermana dónde está? ¿Dónde la dejaste? Con María Suspiro pasó que a la gente le gustaba tanto que María Suspiro podía tener una novela, una historia sola. Ajá. Y Verónica y Cacique tenían una química muy potente, de esas que traspasa pantalla. Hay gente que de verdad piensa que éramos dos. Edgar siempre me decía, no eran dos, sino 4 personajes, porque eran Verónica, María Suspiro, Verónica haciendo de cuenta que era María Suspiro y María Suspiro haciendo de cuenta que era Verónica. Total, cuando hacen el switch y se cambia. De verdad que sí. Yo también crecí de niña viéndolos a todos en la pantalla. Es que después fueran mis compañeros de trabajo, fue muy mágico y muy valioso. Me siento bendita. Yo pasaba más tiempo en los estudios de televisión que en mi casa con mi familia. Un sueño que le falta por cumplir a Marisa Román. Me da pudor, pero quiero dirigir. ¿Extrañas Venezuela? Sin duda. Quiero volver. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Envía dinero a Venezuela con la mejor tasa del mercado, inmediato, seguro y sin complicaciones. Envía desde donde estés y a la hora que quieras. No pierdas tiempo. Descarga Retorna hoy mismo y descubre la forma más rápida y segura de hacer que tu dinero llegue a tu familia en cuestión de segundos. Un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra, y yo tengo el corazón pero llenito de alegría porque semana a semana yo voy conociendo a esas personas que he admirado, que he visto y que su talento definitivamente ha traspasado las pantallas y ha llegado a cada uno de los hogares de los venezolanos y que se han hecho internacionales con su trabajo. Hoy yo tengo una mujer que yo la vi por mucho tiempo en muchas novelas. A ella la podemos conocer como Mariana, Juliana, Vanessa, Lucía, pero sus personajes que a mí más me llamaron la atención fue cuando le tocó hacer doble personaje. Y era una niña bien, y otra era una niña muy coloquial, digámoslo así, María Suspiro y Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está Marisa Hola, Román? ¿qué tal? Bienvenida a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Gracias, Franklin. Yo estoy Feliz de súper estar feliz. aquí. Yo también. Es así como... Crecimos juntos, yo creo. Sí. Seremos contemporáneos. Tú eres más chiquito que yo. No, yo creo que somos contemporáneos. ¿Qué- Este qué- año cumplo 40. Ah, bueno, estamos bastante cerca. Yo Estamos tengo un cerca. par más que tú. Tienes 3 más que yo. Si estás igual que la Vascopé, tienes 3 más que yo. Exacto. Entonces vamos bien. Te digo, yo se lo dije a Daniela y se lo he dicho a muchos de mis invitados y es muy cierto. Ustedes vienen a ser como un sueño hecho realidad para mí. Porque yo crecí viendo la televisión y admirando el trabajo que ustedes hacían, porque en Venezuela se hizo una televisión muy buena. Sin duda. Una televisión de exportación, tanto en Radio Caracas como en Venevisión, se hacían trabajos extraordinarios. Sí. Y tú fuiste parte de eso. Me siento muy afortunada de haberlo hecho, de haber sido parte, sin duda alguna, sin duda alguna. Para mí era un regalo llegar a trabajar y compartir con los compañeros que compartí y tener la fortuna de estar cerquita de ellos y aprender de ellos, de su humanidad y de ellos como profesionales. Y siempre tuve la dicha de trabajar con grandes actores y muy generosos compañeros, todos. Que te enseñaban también Sin duda, de lo que tenías mucho, que hacer para lograr esos personajes. Mucho. Desde Esther Orjuela en las producciones de Laura Visconti, que fue cuando empecé, con 15, 16 años, las series juveniles, Así es la vida y La calle de los sueños. Y después trabajé con Laura Visconti también en Muñeca de trapo. Y después pasé por Radio Caracas 3 años y bueno, ahí conocí a Julie Restifo, a Carlos Olivier, me dirigió Luis Manso, me volvió a dirigir, me dirigió Olegario Barrera, tanta gente valiosa del país y después una década en Venevisión. Así que, y ahí terminé como de conocer a ídolos, tuve la dicha de trabajar con Beatriz Valdés, con Elba Escobar, con Guillermo Dávila, que nos matábamos de risa y disfrutábamos un montón. Eso, como poder, yo también crecí de niña viéndolos a todos en la pantalla, es que después fueran mis compañeros de trabajo, fue muy mágico y muy valioso, me siento bendita. Como tu novela. Literal. ¿Recuerdas algún nombre que tú decías, wow, qué impresionante, lo admiro por su trabajo y terminaste trabajando con esa persona, uno de tantos? Ay, me pasó con muchos, la verdad. Me vienen tantos rostros a la mente que me cuesta decirte uno solo. Pienso
en teatro, imagínate, Alejo Felipe y Juan Manuel Montesinos, que ya no están en este plano. Tuve la dicha no solo de hacer teatro con ellos, sino de viajar y hacer gira, que girando uno se conoce tanto en esos viajes. Claro, porque es la convivencia lo que van viendo. No es como la novela que llegas a una hora, te vas a otra y convives un ratico. Bueno, un ratico. Yo pasaba más tiempo en los estudios de televisión que en mi casa con mi familia. Realmente sí, pero te tocaban diferentes. Pasabas con diferentes actores. En cambio, una obra de teatro son los mismos a diferentes ciudades. Sí, es verdad, es verdad. Es distinta la experiencia, pero también hay mucha convivencia en la televisión. Sobre todo esta novela que decías ahora, en Cosita Rica. Ajá. Yo trabajaba entre 12 y 16 horas diarias de lunes a sábado. Claro, porque era un doble personaje. Claro. A mí me mandaban, o sea, y por ley teníamos 10 horas de descanso. A mí me mandaban a dormir y me decían, bueno, te esperamos en 10 horas de nuevo para seguir. Entonces yo sí estaba con todos todo el tiempo. Sí, porque te tocaba estar con los que no estaban con una, estaban con la otra. Exacto. Y a ninguno le gustaba estar con las dos. Porque eran escenas que se tenían que grabar dos veces. Claro, de eso vamos a hablar más adelante, pero estoy aprovechando que estás aquí en Miami, estuviste con la ruta teatral haciendo monólogos de la vagina. Cuéntame la experiencia y lo que viviste en esta ruta teatral que está haciendo Manuel Mendoza y ese reencuentro que tuviste con Daniela Vascopé y con otras actrices con las que participaste en televisión. Hermoso, hermoso. La verdad es que amo participar bueno, a ver, amo hacer esta obra, pues me parece una gran obra, Monólogos de la Vagina. Manuel es un gran amigo, al que quiero un montón al que siempre cuenta conmigo para colaborar en lo que sea que invente, porque lo adoro como artista y como ser humano. Es un ser súper generoso y un artista apasionado, comprometido, arriesgado, divertido, y siempre va a contar conmigo. Y este viaje, la particularidad que ha tenido ha sido que me he reencontrado con muchos afectos, con mucha gente querida, y ha sido, de pronto esto dice un poco que estamos creciendo, me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida, que la vida es un ratico, pasa así. Me he encontrado con mucha gente que tenía más de una década sin ver, 10, 15 años, gente que quiero, que respeto, que admiro, que tenía mucho tiempo sin ver, y otros grandes amigos con los que gracias a Dios la vida nos regala la oportunidad de reencontrarnos cada tanto. Leonardo y Mariaca, la Vascopé, que hasta hace poco vivía en México y estábamos en el mismo país. Y esto, además, el regalo de jugar juntas en el escenario después de más de 2 décadas sin hacer teatro juntas, tener la dicha de poder ver el derroche de maestría de nuestra Elba Escobar en el escenario y poder participar ante su presencia, el misticismo que ya de por sí el teatro tiene, se crece. Y la profundidad que le regaló a esa función que hicimos juntas, fue su presencia la que nos regaló eso, la que nos regaló esa función mágica e inolvidable. Alba y su liviandad, su guaguancó y lo divertida que es. Nada, ha sido muy, muy mágico este viaje. De verdad, estoy profundamente agradecida con Manuel Mendoza, con la ruta teatral y con todos mis afectos y mis seres queridos que habitan esta ciudad. Y se te ve en la cara la emoción con la que describes los momentos vividos gracias a la ruta teatral y encontrarte con esas personas. Sí. ¿No te pasa que, aun cuando tenías 10 años, quizás sin ver alguno, o 15, te vuelves a encontrar con ellos y sientes que el tiempo no pasó en el hecho de la relación? De ver si saber que el cariño sigue siendo el mismo, la admiración y el respeto también siguen siendo el mismo, porque fíjate cómo hablas de Alba y de Elba, sí, con quienes trabajaste tanto tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Y es encontrarnos también desde las que somos hoy, ¿no? También creo que la migración nos ha enseñado un montón, nos ha transformado, hemos vivido un montón de cosas. Y es la oportunidad de ponernos al día. Totalmente. De reencontrarnos y de ponernos al día. En persona, no por las redes. De actualizar la versión de las que somos hoy, ¿no? También. Y creo que de eso se trata un poco. Y esa familiaridad de la que hablas, sí, no sé si tenga que ver con nuestro gentilicio de pronto, con el... Y por la convivencia de esa que tú estás diciendo también que tuvieron en los canales de televisión o bien sea también en las obras de teatro. Sí. Totalmente. Sí, ha sido muy bello, muy, muy bello. Espero, y creo que la vida todo el tiempo te está como regalando esa posibilidad como de reencontrarte con afectos en distintas latitudes.
Ay, a mí eso me Es encanta. sabroso. Y cuéntame algo de eso sabroso que se vive en el teatro. Yo siempre digo que el teatro es único y es mágico, porque te permite esa reacción inmediata, instantánea, que no te la da la televisión ni te la da otro medio, porque para Sí, las así telenovelas grabas y después ves la reacción de una prensa o qué sé yo, pero que en el teatro ves la reacción directa del público. Sí. ¿Qué diferencias has encontrado entre el público de las obras en Venezuela y las obras que has hecho aquí en Estados Unidos, en Miami? Mira, qué interesante. Y en el medio, además, tuve la dicha, yo migré de Venezuela. De Argentina yo me también. fui hace 12 años de Venezuela. Primero viví 2 en Nueva York y allá hice teatro poquito, pero hice ¿En español o en inglés? en inglés. Uy, eso es diferente totalmente también. Y hermoso, porque hice Shakespeare. Y el Shakespeare en inglés es poesía pura. Ajá. O sea, la musicalidad de los textos es hermosísima. Después, en Argentina, como actriz, lo que más hice fue teatro. Y ahora en México también estoy haciendo teatro. Acabamos de terminar la primera temporada de Sextoy, una obra maravillosa, de la que me honra ser parte. Y ahora justo vuelvo a México a hacer funciones de nuevo Otra temporada. de Qué Sextoy. Y bueno, ¿qué te diría sobre el público? Lo distinto en todos los lugares. Yo siento, en contrario a eso, que nos une como la humanidad. Y ahí como que no importa el idioma, no importa la cultura, la idiosincrasia, la nacionalidad, es como que lo que está es lo humano, el hecho humano. La esencia. Sí, como, de hecho, cuando estudiaba en Nueva York, no importa, o sea, cada quien, al menos al principio del entrenamiento, todos los actores hacían el trabajo en su lengua materna, en su lengua natal. Aunque no se entendiera una palabra, entendíamos absolutamente todo lo que estaba pasando en el escenario. Qué interesante eso. Y yo siento que eso pasa en el teatro, que el teatro te regala eso, que no importa el idioma, que ahí estás viendo es el hecho humano, estás viendo a seres humanos interactuar, convivir. De hecho, nos pasó en funciones de monólogos ahora que viniera gente que hablaba solo en inglés. Y entendía la... Y había cosas que, de hecho, este señor lo que me dijo fue que bella la interacción y la complicidad entre ustedes. Entonces, como que hay cosas que trascienden al idioma. Sí. Es como poner a la gente en la misma sintonía. Sí, y creo que lo más bello es cuando logras, cuando la gente de verdad está como compenetrada con la pieza y cuando logras eso, que viajen contigo en el espectáculo. Eso creo que es lo más valioso en cualquier país que estés. Y en cualquier idioma, me imagino. Sí, es como que viajen contigo y que se olviden de dónde están y se metan en esa fantasía. Y creo que eso es algo que te permite el hecho teatral, ¿no? Es como todos deciden por un rato desconectarse de la realidad y confiar en que esto es el universo y es nuestra verdad ahora. Y vivir ese momento, Sí. tal cual. Y esa pasión siempre estuvo presente en tu vida, porque estudiando tu trayectoria, dices que desde niña te gustó el teatro. ¿Cuándo se prendió esa chispa en ti que tú dijiste, yo quiero darle vida a otras personas, quiero interpretar otras vidas a través de mí? Bueno, creo que no lo hacía con esa conciencia cuando era niña, pero empecé a los 9 años a hacer teatro. Y realmente empecé como una actividad de fin de semana. Mis padres, mi madre falleció hace poco más de un año, pero mis padres eran originarios, mi madre era originariamente argentina, y crecí entre las dos culturas. Cuando tenía unos 6 años, nacimos y crecimos en Venezuela. Cuando yo tenía unos 6 años nos mudamos a Argentina, vivimos 2 años allá y volvimos a Venezuela. Y esa segunda trasplantada para mí fue muy difícil. Yo tenía 8, casi 9 años. Y mi mamá, yo me volví muy introvertida, y mi mamá como antídoto decidió meterme en clases de teatro. Y funcionó. Me volvía como a salir de ese caparazón. Así que para mí eso fue el teatro. Para mí el teatro a mí de verdad siento que me sanó, que me reconectó con la niña que yo era. Fue un refugio antes de esto, que te salvó. Sí, y la verdad es que lo que sí me pasó desde niña, sin duda, no tenía esta conciencia de que iba a ser otras personas, pero sí había algo en lo sagrado del ritual, en esta cosa de ir todos los días, no todos los días, pero bueno, todos los sábados, iba para allá
y había que seguir instrucciones y después había un vestuario que ubicaban en un lugar específico y había que llegar a una hora y aprenderse unas líneas. A mí esa estructura y esa disciplina, como sagrada, te diría, fue algo con lo que conecté desde chiquita, que me pareció, yo sentía que yo pertenecía a ese lugar. Eso sí me pasó desde niña. ¿Y recuerdas la primera obra de teatro en la que se abre el telón y tú dices, ahí está todo el mundo viéndome? Sí, mira, primero, durante el año de taller con esta gente, cada 3 meses hacíamos un montaje. Ajá. Y fui una flor cubana, una niña que solo le gustaban los videojuegos, y los otros 2 no me acuerdo ahora. Pero después yo me quedé. O sea, yo quise seguir con el grupo de teatro y tuvimos un montaje grande con varias funciones en el CELARC. Yo te estoy hablando, yo no sé, yo no tendría más de 12 años. Y yo era un pimentón intelectual. Tenía muchísimo diálogo. Un pimentón intelectual. Tenía muchísimo diálogo. Y a mí el diálogo no me costaba nada aprendérmelo. Eso es bueno, como un privilegio, ¿no? En este trabajo. Totalmente. Y bueno, y después ejercitando el músculo de la memoria, no te puedo explicar. O sea, de estudiarme las morochas, por ejemplo, y aprenderme las escenas el mismo día para tener que grabarlas enseguida. Pero eso, yo creo que mi pimentón intelectual, con mis 12 añitos, toda vestida de verde, así. Y qué impresionante cómo vas describiendo y cómo vas narrando todo. Tú llegaste a ser de ese tipo de personas, Ajá. porque hubo actores de teatro que veían la televisión como algo impensable. Decían que eso no era para actores serios. ¿Llegaste tú a tener ese concepto o no pasó por tu mente? No tenía como actriz el prejuicio. Venía haciendo teatro colegial, como en el colegio. De hecho, el director del grupo de teatro del colegio fue el que me llevó al casting de Laura Visconti. Nos llevó justo a Daniela Ascopé, a otra amiga, Susana Benavides, y a mí nos llevó a las 3. Pues le parecía que teníamos perfil que podía funcionar en tele. Y bueno, ahí empezó mi recorrido como actriz de televisión. Tuve la fortuna de que empezó en chiquitito. Empezó en una productora chiquitita que la llevaban 3 señores. Teníamos un pequeño estudio en el Marqués y ahí nos respetaban mucho. Éramos muchos chicos del colegio, entonces nos respetaban los horarios del colegio. Los cuidaban. Sí, y era solo, ahí solo se grababa nuestra serie. Entonces era todo muy chiquitito y después pasé a RCTV, que era un poco más grande, pero no era todavía lo grande que era Venevisión. Entonces fue muy progresivo y amoroso en ese sentido el viaje para mí. Y no fue un choque tampoco, exacto. No, y aprendí un montón. Y sí, yo respeto mucho el trabajo en televisión, porque justamente esto que hablábamos de la inmediatez, con la tele es muy común que tú arranques solo con 20 capítulos escritos. Y el aire te come así. Exacto. O sea, estás durante un mes hay y malos medio, escritores dándole. Estás durante un mes y medio grabando y una vez que se estrena, el aire te come así y es lo normal estar al día. O sea, a mí era muy común que estuviéramos a las 8 de la noche grabando las escenas del último negro de ese día. Wow, no, ya va. Así. Entonces, la verdad es que es muy riguroso, te exige mucho el trabajo. Ay, con razón. Tú sabes que he estado viendo producciones en una plataforma que se llama Hispano TV. Ajá. Están 15.000 horas o 16.000 horas de Radio Caracas. Y es impresionante ver novelas donde ves el boom o donde ves al camarógrafo metido en el carro y tú dices, ya va, pero van 2 personas, pero de repente ves 3 y es el camarógrafo que iba grabando. Y me imagino que es por eso, por la inmediatez de que te lo comías y no podías repetir una escena. Y bueno, hay veces que no. Tenía que salir. Había que ya estaba, yo recuerdo estar justamente en RCTV entrando a grabar, corriendo de vestirte y de arreglarte para el siguiente, tú entrando a grabar escenas y que estuviera el editor sentado en la puerta del estudio esperando que les diera el cassette para irse a montar el último negro, así. Entonces, para mí la televisión fue una gran escuela y la honro profundamente. Además, siento que las telenovelas culturalmente son un producto valiosísimo de todo el continente. Total, y era un reflejo de la sociedad. Sin duda alguna. O sea a mí me Ciudad pasa, Bendita o Cosita Rica era un reflejo de lo que estaba pasando en nuestro país en y de ese mucho nivel además, porque te muestran muchas de ellas a mujeres muy guerreras, muy empoderadas, incluso para la época. Protagonistas, madres solteras, o sea, mujeres como valiosas. Y a mí me sigue pasando, y me pasa mucho,
desde que migré, Ujú. que contemporáneos con nosotros me cuenten que ellos le muestran Venezuela a sus hijos mostrándoles las telenovelas. A través de las telenovelas. A través de las telenovelas. Y Es que eso bueno, precioso. también cuando hicieron por estas calles, también era un reflejo de lo que estaba pasando en nuestro Sí. país. Y si Y con veías Cosita Rica Caína, pasó en otra época también. y si veías Caína, veías lo hermoso que era nuestro paisaje, la selva. Total. Entonces podrías conocer, cuando hicieron también la que hizo Rudy Rodríguez con... Guerra de Mujeres sería. No, Rudy Rodríguez Buen con el país. actor peruano. Berti, con Diego Berti. Con Diego Berti. Amantes de Luna Llena. También había Conocían mucho toda paisaje Venezuela, precioso. estaban en Mérida, en Los Roques, en todas partes. Sí, 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 Era sí, mostrar sí. nuestro país a través de esos trabajos tan espectaculares. Sí, tal Gracias, cual. Eduardo. Pero yo quiero saber también a qué jugaba esa niña fuera de las pantallas y fuera de ese sueño o de ese juego que era los fines de semana del teatro. ¿Cómo fue la infancia de Marisa ¿Cómo fue mi Román? infancia? Yo Antes soy, de ese viaje a Argentina y de volverte introvertida. Bueno, yo soy la mayor de 5 hermanos. En aquel momento, mi primera infancia, éramos 3 hermanos. Ujú. Y yo sigo bien. Mamá nos grababa mucho con una filmadora grandota. Una handicap. No, ojalá, una Algo. handicap, ¿estás loco? Una pal. Ajá. Una grandota que se la Con montaba en el Betacable. hombro. Ajá. Y a mí me encantaba ponerme frente a la cámara. Y no dejaba que estuviera nadie. Inventaba canciones y me encantaba posar y me encantaba todo eso. Inventaba muchas canciones. Eso era una cosa que hacía un montón. También crecimos en Venezuela y mis padres tenían 2 matrimonios amigos que eran como nuestros tíos de crianza y todos tenían hijas contemporáneas. Entonces, cuando me metió mi mamá en el teatro, nos metieron a todas en el teatro. Entonces, íbamos todas juntas ¿Y al de esas teatro. algunas siguieron? No. Bueno, mi hermana Natalia también. Y mi prima Andreina es productora audiovisual. Y también. Y mi prima Carolina no se dedicó a actuar, pero era muy talentosa de chiquita. Así que bueno, sí. Y las únicas que seguimos fuimos mi prima Alejandra y yo. Todos hicimos como este taller largo los sábados y mi prima Alejandra y yo nos quedamos en el grupo de teatro. Colibrí. Sí, y sí pasaba que nos juntábamos cada tanto todas a jugar y era esto como mucho armar mundo paralelo, ¿no? Es como jugábamos a la Hacer peluquería. noticieros y esas cosas no. No, jugábamos a la peluquería y armábamos la peluquería entera, o sea, y después nos repartíamos, pero te estoy hablando hasta de armar los billetitos cortados. Jugamos mucho. O también Había mucha creatividad allí. Sí, pero siento que era como una cosa generacional también, ¿no? De los niños de esa época. Porque nosotros tuvimos la fortuna de crecer lejos de las pantallas. Sí. Donde a juro te tenías que inventar algo. Porque si tú decías que estabas aburrido, te tocaba ponerte a hacer algo en la casa. Sí, a juro. es verdad. Entonces era mejor estar entretenido Sí. con otra cosa. Y bueno, de pronto nosotros sí éramos niños de apartamento, pero también estaba el patio del edificio y bajábamos la mucho planta al patio baja. del edificio con los rollers, con los patines. Y nos juntábamos con todos los niños del edificio también. Y de pronto, y nos mezclábamos niñas y niños. Y no había ningún conflicto. Y no era esa No. generación de ahora que se duele porque te miraron feo o porque te dijeron narizón o dientón. No, era totalmente distinto. difer- El tema diferente. del bullying era muy distinto. Creo que Y- también había, sí recuerdo de Era un pronto- chalequeo. Sí, pero bueno, es bullying, ¿ah? No, igual sigue siendo bullying, pero esa es la palabra que está ahorita. Pero Sí. antes era, no, es que me están chalequeando mucho y tal. Sí, pero eso, como de pronto lo naturalizábamos un poco. Sí recuerdo, qué sé yo, que alguna niña estuviera enojada y no bajaba y que se ponía a lanzar hielo desde su casa. O tenía otra amiguita que le gustaba un vecinito y juntas le escribíamos la cartita de amor al vecinito y se la llenábamos de perfumito, qué sé yo. Y de escarcha y había una cositas ahí. inocencia hermosa, Hermosa. ¿no? Y sabes que a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, incluso desde que estamos en la barriga de nuestras madres, se va formando una banda sonora, un soundtrack. Mira. ¿Cómo se fue formando tu soundtrack cuando eras niña? Que escuchabas a papá y mamá en tu casa que tú dices, recuerdo esa canción y son ellos dos. Mira, ¿sabes qué? Siento que escuchaba música distinta. Mamá era más como de baladistas, cantautores, le encantaba el Puma, sí, José Luis Rodríguez, era como locura, Julio Iglesias. Y de las mujeres Rocío Dúrcal, Sí, Ana Gabriel, Rocío todo eso. Dúrcal. José José.
Todos. Sandro le gustaba también. Creo que a todas las mamás y a las abuelas les gustaba Sandro. Sí, y claro, entonces también esta cosa, como que te digo, esta hibridez de las dos culturas, ¿no? Lo Ajá. venezolano y lo argentino. Ujú. Nos ponía también de música infantil. Me acuerdo que había como un disco de frutillitas, era, que es fresita. Ajá. Pero era argentino. Era frutillitas. Ajá. Y todo el disco de frutillitas, mucho María Elena Walsh, que me siguen pareciendo hermosa la música de María Elena Walsh. Y papá creo que le puso más el soundtrack a mi adolescencia, te diría. ¿Qué Porque escuchaba papá? era más de... Y sigue siendo, pues le sigue gustando los Beatles, The Police. Sí, sobre todo The Police es su banda favorita. Y cuando tú empiezas a seleccionar Sting solo tus incluso. gustos, ¿qué es lo primero que seleccionas de la música que tú dices, ya, este es el disco que yo me voy a comprar, o el CD para ponerlo en el Discman, o el cassette para el Walkman? ¿Qué música te gustaba seleccionar a ti? Ya no la de papá ni ¿Pero la de mamá. adolescente o...? Ya creciendo, Bueno, que no la escogía adolescente, papá ni mamá. Ya si es Discman, ya era mi adolescencia. Creo que me seguía influenciando mi contexto, papá, pero ya ajá. no los padres, sino de pronto mis primas más grandes. Ajá. ¿Sabes? La Entonces influencia, escuchábamos Guns N' Roses, Nirvana, Elástica, ¿qué más? Roxette. Fui muy fan de Roxette en mi adolescencia. De hecho, fue el primer concierto al que fui al Poliedro. Ujú. Fuimos con todas las primas y sí, nos llevaron mi mamá y Era mi un boom. tío. Mi mamá nos llevó mucho a conciertos a mis amigos y a mí en el Poliedro. Eso se lo agradeceré toda la vida, porque era de las mamás que se restiaba. Tenía una Así una fuese van, rock, iba y se llevaba a tenía todos una sus van muchachos. y nos montaba a todos Ajá. y nos llevaba. No, chico, de Guns N' Roses era muy chiquita, no me dejaron ir cuando estuvieron en Caracas. Y estuve muy triste, lloré mucho. Y tampoco me dejaron ir a ninguna descarga de Belmont en Semana Santa. En Margarita era, ¿no? Y lloré, las pasé No, feo. yo nunca Lloraba, fui. las escuchaba por la radio y era súper triste. O sea, te gustaba sufrir. O sea, te gustaba sufrir. Y dramática, imagínate, lo después de 20 dramático- años haciendo telenovela. Y lo dramático tiene que venir también de esa sangre argentina, porque los, Sí. los argentinos todos son dramáticos, Sí, creo son, yo. es verdad. Bueno, no por nada el tango Ujú. es como la música. Y el tango es tan del sabroso. país. O sea, a mí me encanta ver gente bailando tango. Sí, tú sabes que tango, mis padres no escuchaban tanto, mis abuelos sí escuchaban más tango. Y para mí, cuando hacer el Día que me quieras de Cabruja fue como lograr juntar mis dos culturas en una Ajá. pieza y reconectar con Gardel y con todo ese imaginario Claro. del tango y de Argentina. Fue muy, muy bello. Y otra cosa que nos hace viajar, y te lo digo por experiencia propia porque me ha pasado, son los sabores. Ajá. ¿Qué sabor está en tu mente que si yo te lo sirvo ahorita aquí, te hace volar a la infancia? A la infancia. ¿Qué se comía en esa Chico, casa? no puedo creer que imagínate, pienso en algo que ni me gusta hoy en día, pero como Nesquik de fresa. Ajá. Estaba el de chocolate que sigue estando, creo, pero el de Nesquik de fresa, sí había de fresa. fresa. En mi infancia también, estuvo Estuvo obvio mezclada, mezclada con lo argentino. con la argentinidad. Entonces, mira, a ver, mira, cuando era muy chiquita no es que tenga recuerdo de eso, pero sí es algo que me sigue gustando mucho y me imagino que tiene que ver con eso. Cuando empecé a comer, Ujú. cuando mi mamá empezó a dar sólidos, lo que yo quería comer siempre era espinaca con salsa blanca. Espinaca con salsa blanca, pero unos gustos muy extraños. Bueno, pero eso es muy común en Argentina. Ah. Es como un contorno súper común, la espinaca con salsa blanca. Y eso era lo que te gustaba. Y eso era lo que a mí me gustaba. ¿Y Y es actualmente algo todavía que te me gusta? sigue gustando mucho. Me gustaban mucho los mariscos, pero me volví alérgica de grande. No sé si de tanto comerlos de niña. Así que pues ya no los como más. El pulpo. Era locura con el pulpo que tenía. Hacían arepitas fritas en casa. Ajá. Me acuerdo que mamá hacía arepitas fritas y nos encantaban. También torrejas de pan, que es una cosa muy argentina también, como torrejitas fritas, pero Ajá. llenas de azúcar. O de lleva azúcar, así queda blanco por encima. Tostadas con la mantequillita derretida y azúcar también, Ujú. eso. Y mis amigas siempre les parecía rarísimo que en mi casa se comía las azucaritas, el Ajá. cereal, con leche caliente. Ellas no entendían cómo en mi casa se de comía. la nevera. Claro, pero yo creo que tiene que ver también con Argentina Con y el Argentina. invierno.
Pero bueno, en Caracas también hacía frito de vez en cuando, ¿no? Bueno, pero sí, pero no. No como para calentar la leche. No, y no de tener que usar Los layers, suéteres, ¿sabes? Como exacto. capas de ropa, ¿no? En Argentina sí. Sabes que uno los ve a ustedes y uno dice, wow, qué bonito la época que te nombré al principio de la televisión, cuando hacían las telenovelas y todo esto. Y uno dice, eso parecía color de rosa. Era una cosa como que los actores eran esa clase social a los que todos les salía bien, a los que todos les salía perfecto, y a los que todos admiraban, todos querían autógrafos, fotos. ¿Qué retos representó para ti, una niña de 15 años, empezar en un medio tan exigente como la televisión? ¿Y recuerdas la primera vez que te piden un autógrafo? Te dicen, ¿me puedes tomar una foto o me puedes firmar aquí? Bueno, esto lo que te decía antes, ¿no? Como empecé de chiquito y me Paulatinamente. fui después a algo mediano y después fue que llegué a lo grande, no fue como tan de golpe el proceso. Y sí era desafiante, sí era exigente, pero siento que yo como que en mi personalidad y en mi ser tenía esa exigencia, no era algo que me costara. Y además siempre mis papás insistieron durante muchos años con eso, que a mí nadie me había pedido que trabajara en esa casa. No tienes que trabajar, estudia, tú trabajas porque quieres, no tienes que trabajar. Si te pidieron carrera universitaria, te dijeron, ¿te tienes que graduar de algo? Querían, pero en algún momento entendieron que de verdad lo mío no era un pasatiempo con la televisión y con el trabajo como actriz. Que al principio sí pensaban que, bueno, de pronto era algo que se me iba a pasar. Se le va a pasar. Pero no pasó. De hecho, Pero sí hubo ese discurso de, está bien, actúa, pero estudia una carrera seria. si hubieran querido, sí, pero no sucedió. No se dio, heme aquí. Estudié 2 años en la Universidad Central Artes y la puse en pausa para seguir. El trabajo no me permitía, no me podían garantizar las asistencias y no quería perder las materias por inasistencia, porque eso te baja el promedio. Así de nerd. No quería que me bajara el promedio. No quería bajar mi promedio de 18.76. No quería bajar el promedio. Y no volví. Porque no paré de trabajar. Porque seguí trabajando y cada vez era más la exigencia de los proyectos que estaba haciendo. Esa carrera sigue en pausa todavía. Sí. Es una pausa eterna. Sí, pero me encanta estudiar. De pronto ¿Sí? no fui a la universidad, pero yo sigo estudiando y amo estudiar. Y estudiar cada uno de los personajes. Y eso, cuéntame cómo es esa demanda para hacer cada personaje. Y más cuando te toca hacer doble personaje. Porque fueron 2 personajes que eran el hilo de prácticamente de la historia. Porque si no eran las protagonistas, estaban muy vinculadas con ambas. Sí, ambas sí, estaban sí. vinculadas con la pareja protagónica. Sí, sí. Y bueno, y también siento que creció mucho la historia, ¿no? Pasa eso justamente con la tele, como no está escrita de principio a fin, sino que se va escribiendo. Bueno, como era en aquellos tiempos, como era antes. Hoy en día con las plataformas es distinto, pero la tele sí era el rating, lo que marcaba el pulso y decidía a qué historia había que subirle el volumen, a cuál había que bajársela, por dónde sí, por dónde no. Entonces, bueno, pasó que la gente se enganchó mucho con Las morochas estaban pensadas en un personaje más Las morochas tranquilo. era la protagonista juvenil. Con María Suspiro pasó que a la gente le gustaba tanto que María Suspiro podía tener una novela, una historia sola. Ajá. De hecho, pasó que durante 30 capítulos estaba como sola encerrada en la mansión y hablaba con las guacamayas y se hizo amiga de la señora de limpieza y estaba ahí sola en la mansión. Y bueno, y Verónica y Cacique tenían una química muy potente, de esas que traspasa pantalla y de esas de las que son absolutamente inesperadas, que pasan o no pasan y que hasta que no están, bueno, hacen mucho, yo no he hecho en tele, pero es bastante común que se haga en el proceso de selección de los actores algo que llaman chemistry test, que es como un test de química. De la química, exacto. ¿No? Como para ver qué tal funcionan 2 personas Pero en eso cámara. se hacía también antes, ¿no? ¿Sabes qué? No, yo nunca hice uno de esos, por eso te digo, era una sorpresa para nosotros. Con Edgar nos pasaba y después nos pasó con Luis Jerónimo cuando hicimos a Tata y al Inmaduro, de nosotros mismos quedarnos viendo las escenas y decir, wow, qué loco eso que pasa ahí. La química ¿Sabes? que Como hay. a nosotros mismos nos Porque sorprendía. de paso te toca... Porque era muy distinto nuestro vínculo fuera de escena. Totalmente. Y las morochas les toca también compartir amor con Cacique. Porque primero era el novio de María Suspiro y se lo queda a Verónica. Sí, igual, yo siento que María Suspiro era como la princesa del barrio.
Era como la más linda de su vecindario y bueno, casi que era el más lindo y como que estaban juntos. Pero parecía que estaban muy desencontrados, ¿no? En lo que querían, en sus búsquedas, en cómo veían el mundo realmente. Total. Por eso cuando él conoce a Verónica, que más bien piensa que su novia está cambiando, se enamora como se enamora, porque es como de pronto, wow, lo que te falta ahora lo tienes, que es que somos súper compatibles, vemos el mundo igual, somos sensibles los dos, profundos, y es como que no, era otra. Totalmente. Entonces, claro, ya no había, ya pobre María Suspiro no tenía manera de pelear con eso, ni de, o sea, como de, sí, Ya de no había competir forma, con ya no había eso, no forma, había sí. manera. Igual ella quería otras cosas en la vida, así que yo creo que estaba bien con la idea. Con lo que tenía. Creo que al exacto. principio lo sufrió un montón igual, ¿no? Porque lo sintió como una traición Claro, de su hermana, ¿no? que se enamorara del que era su novio en ese momento. Sí, que le quitara a su novio. Como, pero bueno. Sí, era un capricho. Después se volvió como un capricho de que no, casi que es mío, respétamelo hasta que se define. Sí, pero yo creo que María Suspiro era muy madura emocionalmente, siempre. De hecho, yo la trabajé mucho como desde mi infancia. Para mí él tenía mucho como de yo niña y de una de mis mejores amigas del colegio que es muy desparpajada y muy divertida y canta horrible, ella cree que canta hermoso y no le importa nada. Entonces tenía como, yo junté esas dos cosas y fueron aquí como está. mis refes para construirla. Y dejar esos personajes fue fácil. Dejar a las morochas ya cuando te toca, cierra la novela, se terminó el proyecto. ¿Fue fácil dejar esos personajes? Te diría que lo difícil, yo me doy cuenta que hablo de ellas como en tercera persona, como algo afuera de mí. Para mí lo difícil era que ellas me dejaran a mí. Yo siento que tenían tanta entidad, estas dos mujeres, que era como si yo no existiera realmente. O sea, yo llegaba a algún lugar y a mí nadie me preguntaba, hola Marisa, ¿cómo estás? Me decía, ay, tú eres Verónica María Suspiro. ¿Y tu hermana dónde está? ¿Dónde la dejaste? O sea, la gente se creyó totalmente la novela. La estaba viviendo. Me siguen preguntando si soy uno soy la otra. Menos mal que no cometí ese error. Y hay gente cuando que de llegaste. verdad piensa, no, chico. Hay gente que de verdad piensa que éramos dos. Eso me sigue pareciendo Es como extraño porque interesante. La verdad no me deja de sorprender. Pero, mira, yo trabajaba mucho, la verdad. Luego de Cosita Rica empecé a hacer simultáneamente cine, teatro y televisión. O sea, yo hubo años que estuve haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Y ya no era tan difícil para mí porque como venía a hacer a las morochas, que como Edgar siempre me decía, no eran 2, sino 4 personajes, porque eran Verónica, María Suspiro, Verónica haciendo de cuenta que era María Suspiro y María Suspiro haciendo de cuenta que era Verónica. Total, cuando hacen el switch y se cambia. De verdad que sí. Entonces, que incluso podías ver como a una vestida de la otra, pero que podías ver. Tengo una amiga que estudia telenovelas, tiene más de 20 años estudiando telenovelas y estudió durante más de una década las novelas de Leonardo y hoy en día estudia disis turcas. Okay. Pero estoy hablando a nivel académico. Esto es una venezolana de la que tenemos que estar orgullosos todos, una mujer. ¿Cómo se llama? Carolina Acosta Alzuru. La doctora Carolina Acosta Alzuru escribe libros, da ponencias por el mundo, es invitada como especialista en la materia. Y Caro, en aquel momento, tomaba captures de las escenas de... Y solo con un capture, ella me dice, yo puedo ver que es Verónica haciendo María Suspiro. Oh, imagínate. Entonces, de verdad fue un trabajo con el que yo aprendí muchísimo. Pero bueno, también fue muy desafiante, por eso que te digo, yo trabajaba muchísimas horas diarias, además era muy, muy joven. Entonces, cuando terminé la novela, era algo que acostumbraba a hacer. Yo paraba un par de meses y me iba a Argentina a ver a la familia, a los abuelos, y esa era mi forma de volver a mí, a Marisa. Exacto, de sacar a los personajes, quien fuera. Es como, ya, es la vuelta a mí, es ir a la casa de mi abuela, a comerme una milanesa con puré. O las torrejas o cualquier cosa. Y a tomarme un mate cocido con leche y galletitas, o sea... O una azucarita con leche caliente. Bueno, no, esas las hacía mi mamá, no mis abuelas. Mis abuelas ninguna de las dos cocinaba mucho. Ah, imagínate. Después vienen otros proyectos, Ciudad Bendita, La Mujer Perfecta, y el último que haces en Venezuela es De Todas Maneras Rosa. Así es. ¿Cómo llega el momento de decir, voy a cambiar de código postal? Y te vienes 2 años a Estados Unidos, luego a Argentina y luego a México, donde estás ahorita. ¿Cómo se da esa despedida? ¿Y por qué tomas la decisión de decir, ya, me voy? Wow. Sí, fue progresivo, te diría, porque a mí nunca me faltó trabajo en Venezuela. Gracias a Dios. Yo siempre trabajé y trabajé mucho y trabajé con los mejores. Y
y también viví desde adentro cómo se fue encogiendo la industria audiovisual nacional. Y ese último año que estuve allá, de todas maneras, Rosa fue la única producción que hizo Venevisión. Fue la única telenovela que se grabó ese año. Y había mucha inseguridad en el país. De hecho, se hacían muy pocos exteriores. Estaba escrita la novela, sucedía casi todo en una casa y grabábamos en esa casa. Había muy pocos exteriores y ya se sentía, ¿no? Como esta... Sí, era una sensación extraña. Sí, era esto, era como sentirte un poco al acecho y a la defensiva todo el tiempo. Y admiraba profundamente a la gente que podía vivir como con más naturalidad y más tranquilidad y como que no le afectaba. Pero a mí, psíquica y emocionalmente, me afectaba mucho vivir con esa angustia y con esa zozobra. Y creo que eso fue lo que me hizo tomar la decisión de irme. El vivir con esa angustia. Y probar en Nueva York, luego Argentina y terminar en México. Eso ha ido pasando. O sea, ha sido como ir escuchando el pulsar de la vida, como para dónde, ¿no? No ha sido algo muy planificado, te diría, honestamente. Porque... Bueno, yo era, desde la primera vez, desde que conocí Nueva York, era una deuda que tenía conmigo, de vivir ahí. En esa ciudad. Y como no fui a la universidad, regalarme mi universidad. Hay una técnica, hay una escuela que ya yo desde el 2009 iba en Nueva York. De arte, una escuela de actuación, sí. Donde se enseña una técnica específica y la creadora de la técnica está ahí dando clases, ella personalmente. Es considerada la única gran maestra viva que queda de actuación. Ella se llama Susan Batson. Ya está, si no está cerca de los 90, si no está arriba de los 90, va a estar llegando. Y bueno, desde que yo fui desde que pisé ese lugar, yo dije, uy, esta es mi casa creativa. Este es mi lugar. Y entonces iba temporadas cada vez que podía, pero me di cuenta de que para de verdad interiorizar la técnica tenía que irme a vivir para allá. Y bueno, así me fui a vivir a Nueva York. Y de ahí es donde sale el hacer Shakespeare, de estar en paralelo, esa academia. Yo estuve unos 6 meses internada, así muy a mi manera, como internada en el Susan Batson Studio. Así que mis amigos me decían, porfa, Marisa, corta, aunque sea un domingo, vamos a hacer un brunch. Era como, yo iba del lunes al lunes, no salía de ahí, me llevaba mi comida para comer entre clases, o sea... Así estuve y después ya bajé un poco, una vez que pasé como esa primera etapa de formación, bajé un poco el ritmo y estaba este maestro que era especialista en Shakespeare, que era cerca en el American Bookshop, era como un sótano también, un espacio como legendario en la ciudad, creo que ya la cerraron, esa librería, era una librería muy famosa de teatro. Y él daba clases en el sótano de ese lugar, especializado en Shakespeare. Y bueno, me metí a estudiar con el Shakespeare y nos invitó a unos cuantos a hacer una presentación en otro lugar. Y fue increíble, Era muy under, ¿sabes? Era algo muy sencillo. Tampoco era que estaba haciendo en los Broadway Shakespeare, pero era la experiencia de actuar en inglés, hacer a Shakespeare con público, todo el público anglo. Y estuvo muy, muy cool. Y me fui una temporada a Buenos Aires y me quedé. O sea, pasó que conocí a la que hoy es una gran amiga, una productora audiovisual, y que tenemos un gran amigo en común. Y yo iba como predicando la técnica de Susan, ¿no? Entonces, cuando le cuento que estuve en Nueva York estudiando Susan Batson, me saca el libro y me dice, acá lo tengo. Yo le había hablado a mi amigo le había hablado a ella, todos tenían el libro de Susan. Gracias a ti. Y le digo, es que yo pegué muy buena onda, me hice muy amiga del hijo de Susan, que también es coach de la técnica, y lo invité, o sea, teníamos el proyecto de llevar la técnica al América hispanohablante. Solo habían tenido un taller en Brasil hace años. Y lo hablo con esta amiga y me ayudó a llegar a la gente que era para poder hacer realidad este taller. Y lo llevaste. Y terminé quedando, pues me quedé 6 meses a hacer el taller y bueno, hicimos un taller para 25 actores bilingües de 2 jornadas de 16 horas, porque así es como son las clases de Susan, son bien exigentes. Y después una masterclass para 400 actores con
con traducción simultánea de la técnica. Fue hermoso lo que pasó. Y a raíz de ese taller, muchos actores argentinos empezaron a ir a Nueva York a estudiar allá, a irse temporadas a estudiar allá. Así que fue muy bello. Fue lo primero que produje y me di cuenta que me encantaba producir y de pronto tomé conciencia de esto que te digo, de que soy una apasionada y una entusiasta del aprendizaje. Entonces empecé a diseñar mi propio taller de actuación y lo di en Chile y en Argentina. Pero, o sea, y no eres apasionada solamente en eso. Creo que cada una de las cosas que has venido narrando, de todas las cosas que has vivido, lo llevas al extremo con pasión. Y eso es muy bonito porque eso habla muy bien de ti. Ay, bueno, gracias. De lo que le estás poniendo partecitas de tu alma a cada proyecto, a cada cosa que haces. Así es. ¿Qué te depara si dices que vas con la vida escuchando su pulso? ¿Qué crees que va a ser? ¿Crees que México va a ser algo definitivo o crees que también va a llegar el momento de decir adiós a México y probar nuevos horizontes? Ay, no tengo idea. No tengo idea. La vida sigue pulsando en México ahorita. Yo tenía 7 años en Buenos Aires cuando mis amigos me empezaron a decir tienes que venirte, tienes que venirte, tienes que venirte y todo se dio muy fácil. Todo se dio muy fácil. Y tomé la decisión de ir 1 año a ver qué tal y la verdad es que me he enamorado de México. Tengo ya 3 años allá y ahora, te diría, en este momento es mi lugar. Desde que emigré hace 12 años, México es el lugar que más me recuerda a Caracas. Siento que es como Caracas en esteroides. ¿Estás dónde? ¿En el DF? En Ciudad de México, sí. Por ahora es mi lugar sin duda. Estoy fascinada con la ciudad, con la cultura, con la gastronomía, con la historia. Siento que es un país mágico y abundante, lleno de oportunidades, donde las cosas pasan, donde hay apertura y espacio para todo. Y en Argentina estuve estudiando dramaturgia y desarrollando proyectos que ahora en México, con toda la red de amigos y de aliados creativos que tengo, estamos haciendo realidad. Entonces, la verdad es que mientras me siga apapachando de esta manera, ahí voy a estar. Y mientras tu pasión sigue intacta para hacer lo que estás haciendo allá. Sí. Imagino. Yo no sé si ese se vaya algún día, espero que no se vaya. Ojalá que no. Quedarme con esta pasión, pero para siempre. Sabes que te he escuchado hablar mucho de esa niña. Dices que cuando has hecho monólogos aquí, es como llevar a esa niña que vea tal cosa, y también lo dijiste ahorita en otra oportunidad, decías, yo llevé a mi niña para que lo viese. Sí. Si tuvieses ahorita frente a ti a esa niña de 8 años y tanto, que regresó de Argentina a Venezuela en una segunda etapa, introvertida, ¿qué le diría Marisa Román a esa niña ahorita? Ay, que juegue, que se divierta mucho, que no se tome todo tan en serio, y que aquí estoy yo para cuidarla. No matter what. ¿Un sueño que le falte por cumplir a Marisa Román? Me da pudor, pero quiero dirigir. Yo sé que lo vas a hacer. Dirigir, sí. O sea, va a llegar el momento donde lo vas a hacer y lo vas a hacer extremadamente bien, definitivamente. Gracias. ¿A qué le teme Marisa Román? Yo creo que a la muerte. Sí. Sí. A ese momento, ¿no? Como que hay que soltarlo todo y entregarse. Sí. ¿Extrañas Venezuela? Sin duda. Quiero volver. ¿Desde cuándo no vas? ¿Desde que saliste hace 12 años? ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Yo creo que esa calidez y esa cercanía que la sigo encontrando al cruzarme y al encontrarme y al coincidir con mis compatriotas en cualquier lugar del mundo. Pero que esa sea la regla, ¿sabes? Como estar en un lugar donde eso sea la moneda de cambio, que eso esté pasando, que eso sea tu cotidianidad y esté pasando todo el tiempo. Yo creo que eso. ¿Cuál es ese paisaje que tienes tatuado en tu memoria que nadie te lo puede quitar de Caracas? De Caracas. ¿O de Venezuela en general? De Venezuela. Tú sabes qué me pasa, que cuando medito, que te dicen como imagina un lugar, como me es bastante, o sea, como que me voy mucho a Cayo de Agua en Los Roques. ¿Qué tal? Que bueno, es esta playa, para mí es única esa playa. Bueno, muchos la han descrito como esa combinación de muchos azules, de diferentes tonalidades de azules, como esas. ¿Sabes que Cayo de Agua tiene blancas, como una belleza? Lo particular que tiene Cayo de Agua es que es como un estrecho de arena blanca que parece harina, y está este mar de 7 tonos azules distintos, que son azules imposibles, como azules que no puedes ver en ningún otro lugar, y que se juntan en el medio. O sea, hay un momento en el que desaparece la arena. Cuando vienen las olas de los dos lados, desaparece la arena y vuelve a aparecer.
Y es muy mágico, es alucinante, es como es eso, es como irreal el lugar, es como un sueño, es una alucinación. Ese lugar parece un espejismo. Si hacemos un juego, Marisa, yo siempre le digo a la gente más bien que me presente Venezuela para aquellas personas que no la conocen, pero contigo quiero hacer un juego, A ver, el juego del regreso. Imagínate regresar a Venezuela. ¿Qué sería lo primero que te comerías cuando regresas a Venezuela? yo creo que una arepa ¿Con qué está rellena esa arepa? con nuestros quesos, con un queso blanco que no se consigue en ningún lugar del mundo. Y vas montada en ese avión viendo la costa, donde está el aeropuerto de La Guaira, con unos audífonos puestos. Ajá. ¿Qué estás escuchando cuando está aterrizando el avión? Ay, ¿qué estoy escuchando? Entonces que me viene cosita rica de vos veis, qué cosa tan graciosa. Y en el caso hipotético o imaginario que el avión pudiese aterrizar en cualquier parte, que no fuese La Guaira, ¿dónde te gustaría que aterrizara ese avión? A Los Roques, sin duda. Con esa playa que acabas de Que describir. americe, es que sea, ¿cómo se le llama? Amerizaje. Sí. Amerizar, Ajá. que americe así, al ladito de Gran Roque, y pueda casi que nadar y llegar a la orilla, ir a visitar a mi gente querida allá. Tengo la dicha de tener gente querida en Los Roques, y ojalá que, bueno, no sé si sigan o no, pero buscaría Fuyo, a ver si tienen la lancha, y para ver a qué playa vamos. Marisa, estoy inmensamente agradecido de descubrir a una actriz, a una mujer, a una niña, a una mujer soñadora y una mujer que tiene determinación y que tiene pasión por hacer todo lo que hace. Porque cada una de las cosas, como lo dije anteriormente, que me fuiste describiendo, te brillan los ojos. Cuando aprendiste actuación, el método en Nueva York, cuando la primera vez que hiciste teatro, cuando te llevan a Laura Visconti a hacer las producciones y cómo narrabas cada una de las cosas, los procesos que ibas viviendo, hasta llegar a ese momento donde toda Venezuela te conoció en los dramáticos de Venezuela, Cosita Rica, A Calzón Quitado, Ciudad Bendita, tantas que hicieron. Sí. Me encanta y le agradezco a Dios y a la vida por este momento tan sabroso. Gracias, qué gustazo conocerte. Qué Mil gustazo gracias. conocerte para mí también. Gracias por la invitación. Yo Y feliz. por el viaje, alto viaje. Un viaje y muy sabroso. Alto Yo viaje me que imaginaba nos cada pegamos. cosa que describía. O sea, tienes esa facilidad de palabra de que uno se puede imaginar todo lo que vas diciendo. Yo decía, qué sabroso. Y me estaba imaginando. Yo no he ido a Los Roques. No, yo conozco el tienes Salto que ir. Ángel, pero no conozco Los Ah, Roques. mira, yo no conozco el Salto Ángel. Ay, tenemos entonces la deuda. Pero lo veía Pero tal subí cual. Roraima. Ah, eso es sabrosísimo. ¿Lo has hecho? No. Para mí es el mejor viaje de mi vida. Mochila, todos. Sí, ¿Cuántos días? 3 días. es una semana realmente. Sí, sí, sí. Pero tuve un porteador, fue el mejor consejo que me dieron. Y yo iba claro, con él. Kaikusé, se llamaba él. Ajá. Yo iba con Kaikusé. Iban todos adelante, Kaikusé y yo íbamos atrás. Echando cuenta y conociendo, Sí, disfrutando. divino. 17 años tenía mi porteador. Y Qué sabroso compartimos conocer a juntos. una mujer que disfruta y que vive la vida. Gracias. Gracias. Un gustazo. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Envía dinero a Venezuela con la mejor tasa del mercado, inmediato, seguro y sin complicaciones. Envía desde donde estés y a la hora que quieras. No pierdas tiempo. Descarga Retorna hoy mismo y descubre la forma más rápida y segura de hacer que tu dinero llegue a tu familia en cuestión de segundos.